El teléfono sonó a las 9 de la mañana de un martes. Era Sebastián, mi hijo, mi único hijo, el niño que había parido con dolor insoportable 42 años atrás, al que había criado sola, por el que había sacrificado todo. Su voz sonaba diferente, fría, distante, como si estuviera leyendo de un guión que alguien más había escrito. Mamá, te llamo para avisarte que me caso mañana. Ya saqué todo el dinero de tus cuentas bancarias. También vendí la casa. Los papeles ya están firmados. No intentes contactarme. Adiós. Y colgó. Así, sin más. 42 años de amor maternal destruidos en 30 segundos. Me quedé sentada en el sofá, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla negra. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Empecé a reír. Una risa profunda, liberadora, llena de una ironía que solo yo podía entender. Porque mi hijo no tenía ni idea de lo que realmente acababa de hacer. Sebastián pensaba que era inteligente. Pensaba que me había dejado en la calle, sin nada, vulnerable y destruida. Pensaba que había ejecutado el plan perfecto junto a esa mujer que lo había convertido en alguien que yo no reconocía. Pero lo que él no sabía, lo que nadie sabía excepto mi abogado y yo, era que esa casa que acababa de vender no valía lo que él creía. No le daría lo que esperaba. Y las cuentas bancarias que había vaciado, bueno, digamos que el dinero real estaba en otro lugar, un lugar al que él jamás tendría acceso. Verán, yo no soy una mujer tonta. 67 años en este mundo me han enseñado a leer a las personas, a anticipar traiciones, a protegerme incluso de aquellos que deberían amarte incondicionalmente, especialmente de ellos. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora, continuemos. Mi nombre es Elena Córdoba, y esta es la historia de cómo mi propio hijo intentó destruirme. Pero también es la historia de cómo yo, una mujer que durante décadas permitió ser pisoteada en nombre del amor maternal, finalmente aprendí que el amor sin dignidad no es amor. Es autodestrucción. Para entender cómo llegamos a ese martes terrible, a esa llamada que cortó el último hilo que nos unía, necesito llevarte atrás en el tiempo, a cuando Sebastián era un niño de ojos grandes y sonrisa fácil, a cuando yo creía que ser buena madre significaba darlo todo, sacrificarlo todo, perdonarlo todo. Ese fue mi primer error, uno de muchos. Quedé embarazada de Sebastián a los 25 años. Su padre, Rodrigo, era un hombre guapo, carismático y completamente incapaz de amar a alguien que no fuera él mismo. Los primeros años de matrimonio fueron una mentira hermosamente envuelta. Rodrigo trabajaba en ventas, o eso decía. En realidad pasaba las tardes en bares, con otras mujeres, gastando dinero que no teníamos en mantener una imagen de éxito que no existía. Cuando Sebastián tenía 5 años, Rodrigo se fue. Simplemente empacó una maleta una madrugada y desapareció. Dejó una nota breve. No estoy hecho para esto. Lo siento. Nunca volvió. Nunca llamó. Nunca envió un peso para ayudar a criar a su hijo. Y yo, devastada pero determinada, juré que Sebastián nunca sufriría por la ausencia de su padre, que yo sería suficiente, que le daría todo lo que necesitara y más. Ese juramento fue el segundo error que cometí. Trabajé 3 empleos simultáneamente durante años. Secretaria en una oficina de abogados de día, limpiando oficinas por las noches, vendiendo cosméticos los fines de semana. Dormía 4 horas si tenía suerte. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se curvó prematuramente, las canas llegaron antes de los 40. Pero Sebastián nunca careció de nada. Tenía ropa nueva cuando sus compañeros usaban heredada. Tenía juguetes cuando yo comía fideos 3 veces al día. Tenía todo lo material que un niño podría desear. Lo que no tenía, lo que yo no pude darle porque estaba demasiado ocupada trabajando para mantenerlo, era límites, disciplina, la palabra no. Porque cada vez que intentaba corregirlo, cada vez que intentaba enseñarle que el mundo no gira alrededor de una persona, veía los ojos de Rodrigo en su rostro, veía el abandono. Y el miedo a que me odiara, a que me dejara como su padre me dejó, me paralizaba. Así que Sebastián creció sin límites. Aprendió que las lágrimas podían manipularme, que las promesas no necesitaban cumplirse, que mamá siempre perdonaba, siempre cedía, siempre daba una oportunidad más. Y yo,
ciega de amor y culpa, alimenté al monstruo que eventualmente me devoraría. Esa llamada del martes no fue el comienzo. Fue el final inevitable de una historia que comenzó décadas atrás, cuando confundí el amor con la rendición total. Pero esta vez, el final sería diferente. Esta vez, yo tenía un plan. Sebastián tenía 7 años cuando robó por primera vez. Fue en el supermercado del barrio. Una barra de chocolate que deslizó en su bolsillo mientras yo pagaba las compras. La señora Marta, la cajera que nos conocía desde siempre, lo vio, pero no dijo nada en ese momento. Me llamó aparte cuando salíamos. «Elena, tu hijo acaba de robar. Vi cómo lo hizo. Deberías hablar con él». Mi primera reacción no fue enojo, fue vergüenza. Vergüenza de que mi hijo, mi precioso niño al que yo le daba todo, hubiera necesitado robar. Vergüenza de que tal vez no estaba siendo suficiente como madre. Esa noche, cuando lo confronté, Sebastián lloró, lágrimas grandes y cristalinas que rodaban por sus mejillas sonrosadas. «Perdón, mami. Es que todos mis amigos tienen chocolates y yo quería uno también. Tú siempre estás cansada y no quería molestarte pidiéndote dinero». Debí enseñarle que robar era inaceptable, sin importar la razón. Debí llevarlo de vuelta a disculparse con la señora Marta y pagar el chocolate con su propio dinero de ahorros. Debí establecer una consecuencia clara y firme, pero en lugar de eso, lo abracé, lo consolé y le compré una caja entera de chocolates para que nunca más sintiera que le faltaba algo. Ese patrón se repitió durante toda su infancia y adolescencia. Cada error se convertía en mi culpa, nunca en su responsabilidad. Sebastián reprobó matemáticas en 3er grado porque la maestra lo tenía entre ojos. Golpeó a un compañero en 5º grado porque el otro niño lo provocó primero. Destrozó el auto que tanto me costó comprarle a los 17 porque la calle estaba resbaladiza y los frenos fallaron. Siempre había una excusa. Siempre había alguien más a quien culpar. Y yo siempre lo creía, o fingía creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa. Aceptar que estaba criando a alguien que no sabía asumir las consecuencias de sus actos. Cuando Sebastián cumplió 18 años, tomé la peor decisión de mi vida. Vendí el pequeño negocio de costura que había construido durante años, mi única fuente de ingreso estable, mi plan de retiro, para pagarle la universidad. Una universidad privada y cara, porque él merecía lo mejor. Le compré un departamento pequeño cerca del campus porque necesitaba independencia. Le di una tarjeta de crédito vinculada a mi cuenta para emergencias. Las emergencias eran constantes, libros que costaban el triple de lo normal, proyectos grupales que requerían cenas en restaurantes caros, ropa de marca porque tenía que verse profesional. La tarjeta que debía ser para emergencias se convirtió en su estilo de vida. Y cada vez que intentaba hablar con él sobre los gastos, él me recordaba cuánto estaba sacrificando por sus estudios. «Mamá, estoy trabajando muy duro. ¿No puedes al menos apoyarme sin cuestionarme todo el tiempo?» La culpa siempre funcionaba conmigo. Sebastián se graduó a los 23 años, arquitectura. Yo estaba en la ceremonia, con un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano, aplaudiendo con lágrimas en los ojos mientras él recibía su diploma. Me sentía orgullosa. Sentía que todos los sacrificios habían valido la pena. Mi hijo era un profesional. Mi hijo tendría un futuro mejor que el mío. Después de la ceremonia, fuimos a cenar. Él eligió un restaurante italiano caro. Ordenó vino, pasta con langosta, postre. Cuando llegó la cuenta, la deslizó hacia mí sin siquiera mirarla. «Tú invitas, ¿no, mamá? Es mi día especial». Pagué con la tarjeta de crédito que ya estaba al límite. No dije nada. Nunca decía nada. Los siguientes meses fueron difíciles. Sebastián no conseguía trabajo. Según él, los estudios de arquitectura solo querían gente con experiencia, pero nadie le daba la oportunidad de conseguir experiencia. Era un círculo vicioso, decía. Mientras tanto, yo seguía pagando su departamento, sus comidas, su transporte. «Solo hasta que consiga algo, mamá. Te prometo que te lo voy a devolver todo». Promesas. Sebastián era experto en promesas vacías. Finalmente consiguió trabajo en un estudio mediano. El sueldo era decente, suficiente para independizarse, pero cuando le sugerí que tal vez era hora de que se hiciera cargo de sus propios gastos, me miró como si lo hubiera traicionado. «¿Me estás echando? ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos?»
Mamá, yo pensé que éramos un equipo, pensé que tú querías lo mejor para mí. Y ahí estaba otra vez, la manipulación disfrazada de amor filial, el chantaje emocional envuelto en papel de regalo. Y yo, como siempre, cedí. No te estoy echando amor. Solo pensé que querrías más independencia. Él sonrió, me besó la mejilla. Eres la mejor mamá del mundo. No sé qué haría sin ti. Debí saber entonces que nunca se iría, que nunca me dejaría en paz, porque yo no era su madre. Era su fuente inagotable de recursos, su red de seguridad, su excusa perpetua para no crecer. 3 años después, cuando tenía 27, llegó con una noticia. Había conocido a alguien. Se llamaba Camila, y ella, según Sebastián, era perfecta, hermosa, inteligente, ambiciosa. Creo que es la indicada, mamá. Creo que ella es mi futuro. Cuando finalmente la conocí, supe inmediatamente que Sebastián había encontrado a alguien tan tóxica como él, o peor, porque Camila no solo quería usarme, quería destruirme. Y mi hijo, cegado por lo que él creía que era amor, se convertiría en su cómplice perfecto. Camila Ortiz llegó a mi vida en un domingo lluvioso de abril. Sebastián me había invitado a almorzar en su departamento, el departamento que yo seguía pagando, para conocer a alguien especial. Llevé un postre casado, como siempre hacía. Toqué el timbre con el corazón lleno de esperanza ingenua. Tal vez esta mujer sería buena para mi hijo. Tal vez lo ayudaría a madurar. La puerta se abrió y ahí estaba ella. 31 años, cabello negro perfectamente liso, maquillaje impecable, vestida como si fuera a una sesión de fotos y no a un almuerzo casual. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Señora Elena, Sebastián me ha hablado mucho de usted. Su apretón fue firme, casi agresivo. Una declaración de poder más que un saludo. Entramos y noté inmediatamente cómo se movía por el departamento como si fuera suyo. Abría cajones, servía vino, dirigía la conversación. Sebastián la miraba con adoración boba, asintiendo a cada palabra que ella pronunciaba. Durante el almuerzo, Camila dominó la conversación completamente. Habló de su trabajo en consultoría empresarial. Nunca especificó qué tipo. De sus viajes a Europa, de sus contactos importantes. Cada anécdota era un despliegue de superioridad apenas velada. Sebastián me contó que usted trabajó en costura, dijo en un momento, con un tono que convertía mi profesión en algo pintoresco y menor. Debe haber sido interesante. Yo siempre he admirado a las personas que pueden hacer trabajos manuales. Yo no tengo paciencia para esas cosas. La forma en que dijo trabajos manuales dejaba claro lo que pensaba, que yo era una mujer simple, de clase trabajadora, inferior a ella en todos los sentidos. Sebastián no defendió mi trabajo. No mencionó los años que había costurado hasta que los dedos me sangraban para mantenerlo. Solo sonrió y llenó la copa de vino de Camila. Después del almuerzo, mientras ayudaba a lavar los platos, Camila se excusó diciendo que tenía una llamada importante. Intenté hablar con mi hijo. «Sebastián, ¿estás seguro de ella? Parece un poco controladora». Él me miró con una mezcla de decepción e irritación. «Mamá, sabía que harías esto. Sabía que no te gustaría a nadie que yo eligiera. Camila es exitosa, segura de sí misma. ¿Eso te molesta? Que no sea alguien que puedas controlar». Sus palabras me golpearon como una bofetada. «Yo no intento controlar a nadie», dije con voz temblorosa. «Solo me preocupo por ti». Él suspiró, como si estuviera lidiando con una niña difícil. «Tu problema, mamá, es que nunca me dejas crecer. Siempre estás ahí, cuestionando mis decisiones. Camila tiene razón. Tengo que aprender a poner límites contigo». ¿Camila tiene razón? Ellos apenas llevaban 3 meses juntos y ella ya estaba en su cabeza, plantando semillas de desconfianza hacia mí. Me quedé callada, tragándome las palabras que quería gritar, porque sabía que si presionaba más, lo perdería, o al menos eso creía entonces. Las semanas siguientes, Sebastián comenzó a distanciarse. Las llamadas se espaciaron, las visitas se cancelaban con excusas vagas. Cuando finalmente lo veía, Camila siempre estaba presente, supervisando cada interacción como un guardián celoso. Y siempre, encontraba formas sutiles de humillarme. «Sebastián, ¿tu mamá siempre viene sin avisar?», preguntaba con tono dulce pero cargado de veneno. «Elena, ese suéter es particular. ¿Es vintage?». Vintage era su forma educada de decir viejo y feo.
¿Todavía vives en ese barrio? Sebastián me dijo que es un poco peligroso. Deberías pensar en mudarte a algo más seguro, aunque supongo que es cuestión de presupuesto. Cada comentario era una puñalada envuelta en falsa preocupación, y Sebastián nunca la detenía, nunca me defendía, solo cambiaba de tema incómodo. 3 meses después de conocerla, Sebastián llegó a mi casa con una noticia. Mamá, Camila y yo vamos a vivir juntos. Ella va a mudarse a mi departamento. Mi estómago se hundió. ¿No crees que es muy pronto?, pregunté cuidadosamente. Él frunció el ceño. Ya empezaste. Sabía que ibas a hacer esto. Camila dijo que no te iba a gustar porque no puedes soportar que yo sea feliz con alguien más. Eso no es cierto, protesté. Solo quiero que estés seguro. Pero él ya estaba en la puerta. ¿Sabes qué, mamá? Necesito espacio. Voy a tomarme un tiempo lejos de ti. Solo por un tiempo, para que entiendas que no puedes controlar mi vida para siempre. Y se fue. Mi hijo se fue, dejándome en mi pequeña casa con el corazón partido y la certeza de que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba peleando. Camila lo había logrado. Había creado una barrera entre nosotros, y eso era solo el comienzo, porque investigué sobre ella, algo que debía hacer desde el principio, y lo que encontré me heló la sangre. Camila Ortiz no era consultora empresarial. Había sido despedida de 3 trabajos por irregularidades financieras. Tenía demandas pendientes de 2 exparejas por fraude. Y había un patrón claro. Se involucraba con hombres vulnerables, accedía a sus recursos y desaparecía dejándolos en ruinas. Mi hijo era su próximo objetivo, y yo era el obstáculo que ella necesitaba eliminar. Pasaron 2 meses sin noticias de Sebastián. 2 meses en los que cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón saltaba esperando que fuera él. Nunca era. Intenté llamarlo. Me enviaba a buzón de voz. Le escribí mensajes. Los leía. Podía ver las marcas de verificación azules, pero no respondía. Era como si hubiera muerto, pero peor, porque sabía que estaba vivo y simplemente había elegido borrarme de su vida. Entonces, una noche de junio, tocaron a mi puerta. Era Sebastián. Lucía cansado, demacrado. «Mamá, necesito hablar contigo». Mi primer instinto fue abrazarlo, pero algo en su postura me detuvo. Lo dejé pasar. Se sentó en el sofá con la cabeza entre las manos. «Necesito dinero. Es urgente». «No, hola. No te extrañé. No, perdón por desaparecer. Solo, necesito dinero». «¿Qué pasó?», pregunté, sentándome frente a él. Sebastián no me miraba a los ojos. «Camila y yo estamos teniendo algunos problemas financieros. Su empresa la despidió injustamente y está demandándolos, pero mientras tanto no tiene ingresos. Yo estoy cubriendo todo, pero mi sueldo no alcanza. Necesito 50,000 pesos. Es un préstamo, mamá. Te lo devuelvo en 3 meses. Lo prometo». 50,000 pesos. Era casi todo lo que me quedaba en ahorros después de años pagando sus gastos. «Sebastián, eso es mucho dinero. ¿No pueden los padres de Camila ayudarla?». Él levantó la vista bruscamente con irritación. «Sus padres están pasando por problemas también. Mira, si no quieres ayudarme, solo dilo. Pero pensé que podía contar contigo. Eres mi madre». Y ahí estaba otra vez, la manipulación perfecta. Convertir su necesidad en mi obligación moral. «Claro que puedes contar conmigo», dije, sintiendo cómo las palabras me ahogaban. «Te lo transfiero mañana». Su rostro se iluminó. Me abrazó rápidamente. «Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Te amo». Y se fue, desapareciendo en la noche como un fantasma que solo se materializa cuando necesita algo. Nunca vi ese dinero de vuelta. 3 meses se convirtieron en 6. 6 en un año. Cada vez que preguntaba, había una excusa nueva. «El juicio de Camila se está demorando. Tuve gastos inesperados en el trabajo. Te lo juro que el mes que viene te pago». Eventualmente dejé de preguntar, pero las peticiones no dejaron de llegar. 6 meses después, necesitaba 20,000 para reparaciones del departamento. 4 meses más tarde, 30,000 para una inversión que nos iba a cambiar la vida. Cada vez yo decía que sí. Cada vez él prometía devolverlo. Cada vez era mentira. Mi cuenta de ahorros se evaporó. Empecé a atrasarme en mis propios pagos. Tuve que vender joyas, muebles, cualquier cosa de valor. Pero seguí dándole dinero porque tenía terror de que si le decía que no, desaparecería otra vez. Y la soledad de esos 2 meses sin él había sido tan insoportable que prefería la explotación a la ausencia. Entonces vino la propuesta que debí rechazar.
Sebastián apareció un sábado con Camila. Ella nunca había venido a mi casa antes. Eso debió ser señal suficiente de que algo importante estaba por pasar. Se sentaron en mi pequeña sala. Camila llevaba documentos en una carpeta elegante. «Elena», comenzó ella con voz profesional, «Sebastián y yo hemos estado pensando en tu situación. Vives sola, estás envejeciendo, manejar finanzas puede volverse complicado a tu edad. Tenía 64 años entonces, no era una anciana decrépita. Creemos que sería prudente que Sebastián tuviera poder legal sobre tus cuentas bancarias, solo como precaución, para que si algo te pasa, alguien pueda manejar tus asuntos». Algo en mi interior gritaba, «¡No!», pero Sebastián tomó mi mano. «Mamá, es solo por seguridad. No voy a tocar nada. Solo quiero asegurarme de que estés protegida. ¿Confías en mí?». Sus ojos, los ojos de mi bebé, de mi niño, de mi vida entera, me miraban con lo que parecía amor genuino. «Confío en ti», susurré, y firmé los papeles. Ese fue el día que le entregué el cuchillo que eventualmente usaría para apuñalarme. Los meses siguientes fueron un descenso gradual al infierno. Sebastián comenzó a manejar mis finanzas. Decía que estaba optimizando mis gastos. Yo notaba que mi pensión llegaba a una cuenta que ahora él controlaba. Me daba una mesada, así la llamaba, como si yo fuera una niña, que apenas alcanzaba para lo básico. Cuando protesté, Camila intervino. «Elena, Sebastián está haciendo esto por tu bien. Tú gastas sin control. El otro día vimos que compraste crema facial de 60 pesos cuando hay opciones de 30. Eso es desperdicio. 60 pesos. Me estaban regañando por gastar 60 pesos en algo que me hacía sentir un poco menos vieja. El aislamiento se intensificó. Mis pocas amigas dejaron de visitarme. Después supe que Sebastián les había dicho que yo estaba confundida y que las visitas la agitaban demasiado. Mis vecinos comenzaron a mirarme con lástima. Camila había esparcido rumores de que estaba perdiendo la memoria, que hablaba sola, que me olvidaba de cosas. La verdad era que nunca había estado más lúcida. Cada centavo robado, cada humillación, cada mentira quedaba grabada en mi memoria con claridad dolorosa. Pero nadie me creía, porque mi propio hijo respaldaba cada mentira de Camila. Y yo permitía todo porque todavía me aferraba a la esperanza de que el Sebastián real, mi hijo verdadero, regresaría algún día y todo volvería a ser como antes. Esa esperanza era mi mayor debilidad, y ellos la explotaron hasta la última gota. Hubo un momento preciso en que todo cambió para mí. Fue hace 8 meses, en noviembre del año pasado. Sebastián y Camila vinieron con más documentos. Esta vez querían que les transfiriera la escritura de mi casa. «Es por impuestos, mamá», explicó Sebastián con esa sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. «Si la casa está a mi nombre, podemos acceder a beneficios fiscales. Tú seguirás viviendo aquí, obviamente. Solo es un trámite legal». Camila añadió con voz melosa. «Además, Elena, a tu edad, tener propiedades a tu nombre puede ser problemático. Si algo te pasa, el proceso de herencia es complicado. Esto simplifica todo». Me extendió una pluma. «Solo firma aquí y aquí». Miré los documentos, miré a mi hijo, y por primera vez en décadas vi con claridad absoluta lo que estaba pasando. No era amor, no era preocupación, era un plan meticuloso para dejarme sin nada, para despojarme de todo mientras yo respiraba, para asegurarse de que cuando muriera, o antes, ellos tuvieran todo y yo no tuviera cómo defenderme. «Necesito pensarlo», dije bajando la pluma. El rostro de Camila se endureció por una fracción de segundo antes de recuperar la máscara. «¿Pensarlo? Elena, esto es por tu beneficio». Sebastián se inclinó hacia adelante. «Mamá, ¿qué hay que pensar? ¿No confías en mí?». Esa pregunta otra vez, el arma que siempre usaba contra mí. «Confío en ti», mentí, «pero es mi casa. Necesito unos días para procesar esto». Sebastián se levantó bruscamente. «¿Sabes qué? Está bien. Tómate tu tiempo. Pero no vengas llorando después cuando tengas problemas legales y yo no pueda ayudarte». Salieron dejando los documentos sobre mi mesa, un recordatorio silencioso de lo que querían, de lo que eventualmente tomarían. Esa noche no dormí. Me quedé despierta mirando las paredes de la casa que había comprado con el sudor de 20 años de trabajo. La casa que Roberto, mi exesposo abusivo, había tratado de quitarme en el divorcio y que yo había peleado con uñas y dientes para conservar. La casa que representaba mi única seguridad en el mundo. Y entendí que si firmaba esos papeles,
estaría firmando mi sentencia de muerte metafórica, tal vez literal. A la mañana siguiente, llamé a Bernardo Suárez, el abogado que me había ayudado con mi divorcio hace 30 años. Bernardo, necesito verte urgentemente y necesito que nadie sepa que nos reunimos. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Nos encontramos en su oficina 3 días después. Le conté todo. El dinero desaparecido, el control de mis cuentas, el aislamiento, los rumores sobre mi salud mental y ahora la presión para transferir la casa. Bernardo escuchó en silencio, con expresión cada vez más grave. Cuando terminé, suspiró profundamente. Elena, esto es abuso financiero de manual. Tu hijo y su pareja están ejecutando un plan para dejarte sin recursos. Y legalmente, como les diste poder sobre tus cuentas, es complicado revertir. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿No hay nada que pueda hacer? Él se inclinó hacia adelante. No dije que no hubiera nada. Dije que es complicado. Pero si actuamos rápido y con inteligencia, podemos protegerte. Durante las siguientes semanas, Bernardo y yo trabajamos en secreto. Primero, creamos una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, bajo un nombre corporativo que yo controlaba completamente. Transferí lo poco que me quedaba, apenas 30,000 pesos, a esa cuenta. Sebastián no notó nada porque la cantidad era tan pequeña que probablemente ni la revisaba. Segundo, y más importante, trabajamos en la casa. No puedes simplemente negarte a firmar, explicó Bernardo. Eso los pondrá en alerta y acelerarán sus planes. En cambio, vamos a crear una situación donde si firmas no obtengan lo que esperan. Me explicó el plan. Era complejo, pero brillante. Resulta que mi casa tenía deudas que yo no conocía, deudas que Bernardo y yo creamos estratégicamente. Sacamos una hipoteca privada con un prestamista que Bernardo conocía, un hombre honorable que entendió la situación y aceptó ayudar. La deuda era por casi el valor total de la casa. En papel, mi casa ahora debía más de lo que valía. Además, creamos cláusulas especiales en la escritura. Si la propiedad se transfería a cualquier persona distinta de mí en vida, automáticamente se activaban ciertas condiciones. El nuevo dueño asumía todas las deudas inmediatamente, y había penalizaciones fiscales que convertirían la ganancia en una pesadilla financiera. Básicamente, explicó Bernardo, si tu hijo logra que le transfieras la casa, pensará que ganó, pero en realidad estará heredando una bomba de tiempo financiera, y cuando intente venderla, descubrirá que no vale nada después de pagar todas las deudas. Era perfecto, maquiavélico y absolutamente necesario. Pero hay algo más que necesitas hacer, dijo Bernardo con seriedad. Necesitas documentar todo, cada interacción, cada manipulación, cada centavo que te quitaron. Porque esto puede terminar en tribunales. Me entregó una pequeña grabadora. Graba las conversaciones cuando vengan. Mantén registro escrito de todo. Reúne evidencia. Durante los siguientes meses hice exactamente eso. Grabé conversaciones donde Camila me insultaba pensando que yo no entendía. Documenté cada retiro sospechoso de mis cuentas. Guardé los mensajes donde Sebastián prometía devolverme dinero que jamás devolvió. Construí un archivo completo de su traición. Y esperé. Esperé el momento en que ellos darían el golpe final. El momento en que pensarían que habían ganado. Ese momento llegó hace 3 días, con esa llamada telefónica que cambió todo. Después de esa llamada del martes, me permití el lujo de reír durante 5 minutos completos. Luego me serví una taza de té. Me senté en mi sillón favorito, el que Camila siempre criticaba por ser anticuado, y esperé. Sabía que no tardaría mucho. Bernardo me había explicado exactamente qué pasaría una vez que Sebastián intentara acceder al dinero y completar la venta de la casa. La primera llamada llegó 4 horas después. No la contesté. Era Sebastián, pero su número apareció 7 veces seguidas en mi pantalla. Luego comenzaron los mensajes. Mamá, llámame urgentemente. Necesito hablar contigo ya. Esto es serio. Contesta el teléfono. Los leí todos con una calma que no había sentido en años. Cada mensaje desesperado era una pequeña victoria. Al día siguiente, Bernardo me llamó. Elena, tu hijo fue al banco. Intentó retirar el dinero de las cuentas que él controla. Hizo una pausa dramática y descubrió que solo hay 2,000 pesos.
Según mi contacto en el banco, armó una escena. Gritó que había un error, que faltaban más de 100,000 pesos. Le explicaron que tú habías hecho transferencias legales a otras cuentas, lo cual es tu derecho ya que técnicamente él solo tiene poder de administración, no propiedad del dinero. Está furioso. Sonreí. Esos 100,000 pesos que él pensaba que tenía eran en realidad préstamos que yo había tomado de mi propia cuenta para crear la ilusión de que había más dinero. Dinero que nunca existió realmente. Papel sin valor. Y hay más, continuó Bernardo con satisfacción apenas contenida. El comprador de la casa, ese hombre que tu hijo contactó, recibió esta mañana la evaluación completa de la propiedad. Descubrió las deudas, las hipotecas, las cláusulas especiales. El valor neto de la casa, después de todas las obligaciones, es negativo. Debe más de lo que vale. El comprador canceló la venta inmediatamente. Y como tu hijo ya había firmado papeles asumiendo responsabilidad en la transacción, ahora está legalmente obligado a responder por los costos de cancelación. 20,000 pesos en penalizaciones. ¿Y la casa? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La casa sigue siendo tuya, Elena. Él nunca completó la transferencia legal. Intentó venderla con una promesa de venta, pero sin la escritura final, no puede hacer nada. Es tuya y seguirá siendo tuya. Esa noche, finalmente, Sebastián apareció en mi puerta. No tocó, golpeó con furia. «¡Mamá! ¡Abre esta puerta!». Su voz era irreconocible, llena de rabia y desesperación. Abrí lentamente. Mi hijo estaba descompuesto. Tenía los ojos rojos, el cabello desordenado, la ropa arrugada. Detrás de él, en el auto, vi a Camila esperando. Ella no bajó. Las ratas abandonan el barco cuando se hunde. «¿Qué hiciste?», siseó Sebastián, empujándome levemente para entrar. «¿Dónde está el dinero? ¿Qué hiciste con la casa?». Me mantuve serena. «¿De qué dinero hablas, hijo? ¿Del dinero que robaste de mis cuentas, pensando que yo no me daría cuenta?». «Yo no robé nada. Tú me diste acceso. Firmaste los papeles». Su voz se quebraba entre la furia y algo más profundo. El pánico. «Sí, firmé papeles, dándote poder para administrar, no para robar. Hay una diferencia legal muy importante». Lo miré directamente a los ojos. «¿Sabías que durante los últimos 8 meses documenté cada peso que sacaste de mis cuentas sin mi permiso? ¿Cada promesa rota? ¿Cada mentira?». Vi cómo el color abandonaba su rostro. «No, tú no harías eso». Me acerqué a él, este hombre que alguna vez fue mi bebé, y hablé con voz firme. «Subestimaste a tu madre, Sebastián. Pensaste que era una vieja tonta a la que podías manipular eternamente, pero resulta que las viejas tontas aprenden, especialmente cuando sus propios hijos intentan destruirlas. Mamá, por favor». Su tono cambió instantáneamente, de furia a súplica. «Fue idea de Camila. Ella me dijo que era lo mejor, que tú estabas envejeciendo y que necesitábamos asegurar el futuro. Yo solo quería cuidarte». La mentira era tan obvia que dolía escucharla. ¿Cuidarme? ¿Robándome todo lo que tengo? ¿Vendiéndome la casa mientras yo viviera en la calle? Mi voz se elevó por primera vez. ¿Eso es cuidar, Sebastián? Él comenzó a llorar. Lágrimas reales esta vez, no las manipulaciones de su infancia. «Tengo deudas enormes. Camila gastamos demasiado. Los prestamistas me están amenazando. Necesito ese dinero, mamá. Lo necesito». «¿Y yo?», pregunté suavemente. ¿Yo no necesitaba tener un techo sobre mi cabeza? ¿No necesitaba tener dinero para comida, para medicinas, para vivir con dignidad mis últimos años? Silencio. Él no tenía respuesta, porque nunca había pensado en mí. Nunca. Yo siempre había sido un recurso, no una persona. «La casa está llena de deudas que ahora son tu problema si intentas venderla», continué. «El dinero que pensabas que tenía no existe. Y tengo evidencia documentada de fraude financiero y abuso de anciano que puedo presentar a las autoridades cuando yo decida». Vi el terror en sus ojos. «Pero no lo voy a hacer. ¿Sabes por qué?». «¿Por qué?», susurró. «Porque a pesar de todo, eres mi hijo. Y quiero creer que en algún lugar profundo, el niño que amé todavía existe». Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. «Pero necesitas irte ahora. Necesitas salir de mi casa y de mi vida hasta que puedas mirarme y ver a una persona, no a una cuenta bancaria. Mamá, no tengo a dónde ir. Camila me va a dejar si no consigo el dinero. Los prestamistas, esos son tus problemas, Sebastián.
problemas que tú creaste con tus decisiones. Yo no puedo salvarte esta vez. No voy a salvarte. Lo guié hacia la puerta. Cuando estés listo para ser honesto, para ser real, para ser mi hijo de verdad, y no un extraño que me usa, mi puerta estará abierta. Hasta entonces, adiós. Lo empujé suavemente hacia afuera y cerré la puerta. Escuché sus sollozos del otro lado. Lo escuché golpear suavemente, suplicando: «Mamá, por favor, no hagas esto». Pero me mantuve firme. Por primera vez en 42 años, puse un límite. Por primera vez, elegí mi dignidad sobre su comodidad. Los sollozos eventualmente cesaron. Escuché el auto alejarse. Y me dejé caer al suelo, llorando por el hijo que había perdido, por los años desperdiciados, por el amor mal entendido que casi me destruye. Pero también lloré de alivio, porque finalmente era libre. Los siguientes días fueron extrañamente silenciosos. No más llamadas, no más mensajes. Sebastián había desaparecido de mi vida tan completamente como cuando Camila lo había aislado de mí, pero esta vez la ausencia se sentía diferente. No era el dolor agudo de ser rechazada. Era un dolor sordo, el tipo que viene con las decisiones difíciles pero necesarias. El dolor de amputar una parte enferma de tu vida para que el resto pueda sanar. Bernardo me mantenía informada. A través de sus contactos, supe que Sebastián había perdido su trabajo. Aparentemente, había estado faltando tanto, tan distraído por sus problemas financieros, que el estudio de arquitectura lo despidió. Camila, como predije, lo dejó 3 días después de que el plan fracasara. Lo echó del departamento, el departamento que yo había pagado durante años, y se mudó con otro hombre, un empresario mayor con dinero real. Sebastián había servido su propósito y ahora era desechable. Está viviendo en un hotel barato, me contó Bernardo una tarde durante nuestra reunión semanal. Los prestamistas están detrás de él. Tiene demandas pendientes. Su cuenta bancaria está embargada. Elena, tu hijo está destruido. Asentí en silencio, sintiendo una mezcla de justicia y tristeza. ¿Es terrible que parte de mí se sienta aliviada?, pregunté en voz baja. Bernardo me miró con comprensión. No es terrible, es humano. Él intentó destruirte. Que enfrente las consecuencias de sus acciones no te hace mala persona, te hace alguien con límites saludables. Pero las palabras no aliviaban completamente la culpa maternal que seguía pulsando en mi pecho. Por más que me repetía que había hecho lo correcto, una parte de mí, esa parte que lo había mecido cuando lloraba de bebé, que había curado sus rodillas raspadas, que había sacrificado todo por él, se preguntaba si había sido demasiado dura. La respuesta llegó 2 semanas después, en forma de una carta. La encontré deslizada bajo mi puerta una madrugada. Era de Sebastián, escrita a mano con letra temblorosa. Mamá, sé que no tengo derecho a escribirte. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas algo. Tenías razón. Sobre todo. Sobre Camila, sobre mí, sobre lo que me había convertido. Pasé 30 años de mi vida pensando que el mundo me debía algo solo por existir. Pensando que tú me debías todo porque eras mi madre. Nunca vi los sacrificios. Nunca valoré nada. Camila se fue. Me dejó sin nada. Y por primera vez en mi vida entiendo cómo te debiste sentir cuando papá nos abandonó. Entiendo la soledad, el terror, la sensación de que no vales nada para las personas que se supone deben amarte. Entiendo, mamá. Finalmente entiendo. Perdí mi trabajo. Debo dinero que no puedo pagar. Voy a tener que declarar bancarrota. Mi vida es un desastre completo. Y lo peor no es la pobreza o las deudas. Lo peor es saber que destruí la única relación que importaba. Destruí a la única persona que siempre estuvo ahí. No te escribo para pedirte ayuda. Sé que no la merezco. Te escribo para decirte que tenías razón al cerrarme la puerta. Necesitaba tocar fondo. Necesitaba perderlo todo para entender qué había perdido hace mucho tiempo. Tu respeto, tu confianza y el privilegio de ser tu hijo. Si algún día, en el futuro, puedes perdonarme, sería más de lo que merezco. Pero si no puedes, lo entiendo. Te amo, mamá. Siempre te amé, aunque nunca supe cómo demostrarlo. Tu hijo que falló, Sebastián. Leí la carta 3 veces. Lloré en cada lectura. Porque era exactamente lo que había querido escuchar durante años. Un reconocimiento real de su egoísmo, de mi dolor, de las consecuencias de sus acciones. No era una manipulación. No estaba pidiendo dinero. Era, por primera vez en décadas,
honesto. Pero la honestidad no borraba el daño. No devolvía los años perdidos, el dinero robado, la dignidad pisoteada. La honestidad era un primer paso, no una solución. 2 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Era la señora del hotel donde Sebastián estaba viviendo. Señora Córdoba, su hijo está aquí. Lleva 3 días sin comer. Está enfermo. Creo que tiene fiebre alta. No tiene dinero para un doctor. Encontré su número en su teléfono. Por favor, no sé a quién más llamar. Mi primer instinto fue correr hacia él, cuidarlo, salvarlo como siempre había hecho. Pero algo me detuvo. Si iba ahora, si lo rescataba ahora, no habría aprendido nada. Yo no habría aprendido nada. Volveríamos al mismo ciclo destructivo, él cayendo, yo salvándolo, él sin consecuencias, yo sin límites. ¿Puede llamar a una ambulancia?, le dije a la mujer. Yo pagaré los gastos médicos, pero necesito que sea anónimo. No le diga que yo pagué. Hubo un silencio del otro lado. ¿Está segura? No lo estaba, pero dije, sí, y por favor, manténgame informada de su condición. Sebastián estuvo en el hospital 3 días. Neumonía severa combinada con desnutrición y agotamiento. Los doctores me llamaron porque yo figuraba como contacto de emergencia. Su hijo está estable, pero débil. Necesitará semanas de recuperación. ¿Habrá alguien que pueda cuidarlo cuando salga? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Yo sería ese alguien? ¿Volvería a abrir mi puerta, mi vida, mi corazón a alguien que había demostrado ser capaz de destruirme sin remordimiento? ¿Cuántas oportunidades merece una persona? ¿Cuántas veces perdona una madre antes de que el perdón se convierta en complicidad de su propia destrucción? Fui al hospital. No pude evitarlo. Lo vi a través del vidrio de su habitación antes de entrar. Estaba dormido, conectado a sueros, con una delgadez que me partió el corazón. Se veía pequeño, vulnerable, como el niño que había sido antes de que la vida y mis propios errores como madre lo convirtieran en lo que era ahora. Entré silenciosamente y me senté junto a su cama. Sus ojos se abrieron lentamente. Cuando me vio, lágrimas inmediatas rodaron por sus mejillas. «Mamá», susurró con voz ronca, lo siento tanto». Tomé su mano, esa mano que alguna vez fue tan pequeña dentro de la mía, y sentí todo el peso de 42 años de una relación complicada, dañada, pero innegablemente real. «Lo sé», dije simplemente. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Finalmente, Sebastián preguntó, «¿Qué voy a hacer ahora, mamá?» Lo perdí todo. Lo miré directamente a los ojos. «Vas a reconstruir, pero esta vez lo harás tú solo, con tu propio esfuerzo, sin atajos, sin usar a otras personas. Y si de verdad has cambiado, si de verdad entendiste la lección, lo lograrás». «¿Y nosotros?», preguntó con voz pequeña. «¿Hay un nosotros todavía?». Respiré profundamente. «No lo sé, Sebastián. Honestamente no lo sé. Necesito tiempo. Necesitas tiempo. Necesitas demostrar con acciones, no con palabras, que has cambiado. Y yo necesito aprender a perdonar sin olvidar, a amar sin destruirme. No sé si es posible, pero quizás, con tiempo y mucho trabajo, podamos encontrar una manera». Me levanté para irme. En la puerta me volví. «Pagaré tu cuenta del hospital. Eso es todo. Después estás solo. Y esta vez, eso no es crueldad, es respeto. Respeto por ti como adulto capaz de enfrentar sus consecuencias y respeto por mí como persona que merece dignidad». Salí sin mirar atrás, con el corazón roto, pero la espalda recta. El camino hacia adelante sería largo y doloroso para ambos, pero por primera vez sería honesto. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que mantuve mi palabra. Pagué la cuenta del hospital y luego no volví a tener contacto con Sebastián. Fue el periodo más difícil de mi vida, incluso peor que cuando Roberto me abandonó, incluso peor que los años de trabajo extenuante. Porque esta vez yo había elegido la distancia, yo había cerrado la puerta, y cada día me preguntaba si había hecho lo correcto. Bernardo me mantenía informada sin que yo preguntara. «Tu hijo consiguió trabajo en una constructora», me dijo un día. «No es arquitecto ahí. Es asistente, carga materiales, hace trabajo manual. El sueldo es mínimo». Asentí, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque estaba trabajando, ganándose la vida honestamente. Dolor porque sabía cuánto debía dolerle el ego haber caído tan bajo. «Está viviendo en una pensión»,
continuó Bernardo. Comparte habitación con otros 2 hombres. Dicen que sale temprano y vuelve tarde. No socializa mucho, solo trabaja. Era una vida dura, la que Sebastián estaba viviendo ahora. Una vida que yo había vivido durante años para mantenerlo. Tal vez por primera vez, él entendía realmente lo que significaba sobrevivir sin red de seguridad. Un martes por la tarde, 3 meses después de su hospitalización, recibí un sobre en mi correo. Dentro había 500 pesos y una nota. Primer pago de mi deuda contigo. Sé que es poco. Sé que tardaré años, pero lo haré. S. No había dirección de remitente. No pedía respuesta. Solo cumplía con una promesa. Al mes siguiente llegó otro sobre. Otros 500 pesos. Segundo pago. Seguiré enviando cada mes. No espero tu perdón. Solo quiero hacer lo correcto. Y así continuó, religiosamente, cada mes. Nunca más de 500 pesos, porque probablemente era todo lo que podía ahorrar de su salario mínimo. Pero llegaba, siempre llegaba. En el 5.º mes, la nota era más larga. Mamá, conseguí un segundo trabajo. Los fines de semana hago reparaciones en casas. No es arquitectura, pero uso mis conocimientos. Estoy ahorrando para pagar mis deudas, para reconstruir mi vida. Y cada día que trabajo, pienso en ti. En cómo trabajaste así durante años por mí. Ahora entiendo lo que significó. Ahora valoro lo que nunca valoré. Guardé cada nota, cada una. Las releía en las noches cuando la soledad se volvía insoportable. Cuando me preguntaba si había sido demasiado dura, demasiado cruel, si una madre de verdad habría perdonado inmediatamente. Pero entonces recordaba las palabras de mi terapeuta. Sí, había comenzado terapia. Finalmente, cuidando de mi salud mental después de décadas de descuidarla. El amor sin límites no es amor, es codependencia, es autodestrucción. Una tarde de abril, casi 6 meses después de la última vez que lo vi en el hospital, alguien tocó mi puerta. Era sábado. Estaba preparando té cuando escuché el timbre. Abrí sin mirar por la mirilla, un error que Bernardo siempre me regañaba por cometer, y ahí estaba Sebastián. Pero no era el Sebastián que yo conocía. Este hombre estaba bronceado por el trabajo al sol. Tenía músculos en lugares donde antes solo había suavidad. Sus manos estaban callosas, ásperas, marcadas por el trabajo duro. Llevaba ropa simple, limpia pero gastada. Y sus ojos tenían algo que no había visto en años, humildad real. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que te pedí espacio y tú me lo diste. Pero necesitaba verte, necesitaba decirte algo en persona». Me quedé en la puerta, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «¿Qué necesitas decirme?» Sebastián sacó un sobre de su mochila gastada. «Esto es el dinero de este mes, pero también es algo más». Lo abrió y dentro había un cheque por 30,000 pesos. Vendí mi auto. Ya no lo necesito. Camino al trabajo o tomo el autobús. Con ese dinero pagué la mayoría de mis deudas. Y esto, señaló el cheque, es para ti. Sé que no cubre ni una fracción de lo que te robé, pero es un comienzo. Miré el cheque. 30,000 pesos. Probablemente representaba meses de ahorro para él en su situación actual. «Sebastián», comencé, pero él levantó la mano. «Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto», asentí, conteniendo las lágrimas. «Durante estos 6 meses viví la vida que tú viviste durante años. Despertarme antes del amanecer, trabajar hasta que el cuerpo duele, comer lo más barato posible para poder ahorrar, dormir en un colchón incómodo en un cuarto que no es tuyo. Y cada día, cada maldito día pensaba, mi madre hizo esto por mí, durante décadas, y yo nunca lo valoré. Nunca dije gracias, nunca reconocí el sacrificio». Su voz se quebró. «Peor que eso, intenté destruirla. Intenté robarle todo después de que ella me lo dio todo. ¿Qué clase de monstruo hace eso?» Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «No espero tu perdón, mamá. No merezco tu perdón. Solo quiero que sepas que cambié, que finalmente crecí, que finalmente entendí lo que significa ser un hombre, un adulto, un ser humano decente». Me sequé mis propias lágrimas. «¿Por qué ahora, Sebastián? ¿Por qué 6 meses después?» Él sonrió tristemente. «Porque si venía antes, habría sido para pedirte ayuda, para manipularte de nuevo. Necesitaba estos 6 meses para probarme a mí mismo que podía sobrevivir solo,
que no necesitaba usar a nadie, que podía ser la persona que debí ser siempre. Nos quedamos en silencio. El viento de abril movía las hojas del árbol en mi pequeño jardín. Pájaros cantaban. La vida continuaba, indiferente a nuestro drama personal. Finalmente, di un paso atrás. ¿Quieres pasar? Vi la sorpresa en su rostro. ¿De verdad? Asentí. Para tomar té, para hablar, nada más. No significa que todo está perdonado. Significa que estoy dispuesta a escuchar. Entramos. Preparé té, como lo había hecho miles de veces cuando él era niño. Nos sentamos en la mesa de la cocina, esa mesa donde habíamos compartido tantas comidas, tantas conversaciones. Pero esta vez era diferente. Esta vez había respeto en el aire. Había una distancia saludable, el tipo de distancia que viene con los límites establecidos. Cuéntame sobre tu vida ahora, le dije. Y él habló. Me contó sobre el trabajo en la constructora, sobre cómo al principio los otros hombres se burlaban del arquitecto caído, pero eventualmente lo aceptaron cuando vieron que trabajaba tan duro como ellos. Me contó sobre su segundo trabajo, sobre cómo estaba redescubriendo la satisfacción de hacer algo con las manos, de crear algo tangible. Me contó sobre la terapia que había comenzado, pagada por un programa gratuito del gobierno, y cómo estaba enfrentando sus problemas de codependencia, su narcisismo, sus patrones de manipulación. Mi terapeuta me dijo algo que me golpeó fuerte, dijo Sebastián, mirando su taza de té. Me dijo que yo había confundido amor con propiedad, que pensaba que porque tú eras mi madre, tenía derecho a ti, a tu tiempo, tu dinero, tu energía, tu vida. Que nunca te vi como una persona completa con tus propias necesidades, sueños, límites. Solo te vi como una fuente de recursos. Levantó la vista. Tenía razón. Completamente. Asentí lentamente. Y yo te dejé pensar eso, por años, porque confundí el amor maternal con el sacrificio total. Pensé que ser buena madre significaba nunca decir no, nunca poner límites, siempre estar disponible. Pero le fallé a ambos con ese enfoque. Te fallé a ti porque no te enseñé a ser independiente, responsable, empático. Y me fallé a mí misma porque perdí mi identidad en el proceso de ser tu madre. ¿Crees que alguna vez podremos...? Comenzó él, pero lo interrumpí. ¿Volver a como éramos antes? No, nunca, porque como éramos antes era enfermo, era destructivo, era insostenible. Vi el dolor en su rostro y suavicé mi tono. Pero tal vez, con mucho tiempo y mucho trabajo, podamos construir algo nuevo, algo más sano. Una relación donde ambos seamos personas completas, con límites respetados, con expectativas claras, con amor que no destruya. Me gustaría eso, susurró, más que nada en el mundo. Terminamos el té en un silencio más cómodo. Cuando se levantó para irse, le devolví el cheque. Sus ojos se abrieron. Mamá, no. Levanté mi mano. Quédate ese dinero. Úsalo para terminar de pagar tus deudas, para empezar un fondo de emergencia, para construir tu vida. No necesito tu dinero. Nunca lo necesité. Lo que necesitaba era tu respeto, tu honestidad, tu crecimiento como persona. Y creo que finalmente lo estoy viendo. Él tomó el cheque con manos temblorosas. No sé cómo agradecerte. Sonreí, una sonrisa triste pero genuina. Vive bien, sé honesto, trata a las personas con respeto. Nunca uses a nadie de la forma en que me usaste a mí. Ese es tu agradecimiento. Lo acompañé a la puerta. En el umbral se volvió. ¿Puedo venir la próxima semana? ¿Solo para tomar té de nuevo? Lo pensé cuidadosamente. Una vez al mes, dije finalmente. El primer sábado de cada mes. Podemos tomar té y hablar. Pero si vuelves a cruzar un límite, si vuelves a manipular, si vuelves a faltar al respeto, la puerta se cierra. Permanentemente. ¿Entiendes? Él asintió vigorosamente. Entiendo. Y te prometo, mamá, nunca más, nunca más. Se fue caminando por la calle, su figura alejándose bajo el sol de la tarde. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, cerrando los ojos. No sabía si esto funcionaría. No sabía si Sebastián realmente había cambiado o si esto era temporal, una fase que pasaría cuando su vida mejorara. No sabía si yo podría perdonar completamente alguna vez o si la herida siempre estaría ahí. Una cicatriz que duele en los días fríos, pero sabía esto. Había recuperado mi dignidad. Había establecido límites. Había demostrado que el amor no significa autodestrucción, que ser madre no significa ser un mártir, que ayudar a alguien a veces significa dejarlos caer,
para que aprendan a levantarse solos. Esa noche, escribí en mi diario algo que mi terapeuta me había recomendado. Hoy vi a mi hijo, el hijo real, no el monstruo en el que se había convertido. No sé si hemos salvado nuestra relación, pero sé que me salvé a mí misma. Y tal vez esa sea la lección que nadie quiere aprender, que a veces el amor más profundo es el que establece límites, que a veces salvar a alguien significa negarse a rescatarlos, que a veces ser buena madre significa permitir que tu hijo enfrente las consecuencias de sus acciones, incluso cuando te destroza hacerlo. Cerré el diario y miré por la ventana a las estrellas que comenzaban a aparecer. El futuro era incierto. La relación con Sebastián era frágil, como porcelana recién pegada que podría romperse con el menor golpe. Pero por primera vez en décadas, respiraba libremente. Por primera vez, no estaba cargando el peso de salvar a alguien que no quería salvarse. Y eso, descubrí, era suficiente. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo mejor, era real, era honesto. Era el comienzo de algo más sano, aunque tomara años construirlo. La vida me había enseñado que el amor verdadero no es ilimitado. Es amor con límites, con respeto, con dignidad para ambas partes. Y aunque tardé 67 años en aprenderlo, finalmente lo entendía. Finalmente, era libre. Querido amigo, querida amiga, gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil, sé que te hizo sentir, reflexionar, tal vez incluso recordar tus propias relaciones familiares. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar sobre el amor, los límites y las segundas oportunidades, te pido que presiones el botón de suscripción. Tu apoyo significa todo para mí y me ayuda a seguir compartiendo historias que nos enseñan sobre la vida. Déjame un me gusta si esta historia te movió de alguna manera. Y por favor, cuéntame en los comentarios, ¿qué te pareció? ¿Hizo Elena lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? ¿Crees en las segundas oportunidades? Y dime, ¿desde qué ciudad del mundo me estás escuchando? Me encanta leer cada uno de sus comentarios, cada historia que comparten. Somos una comunidad que aprende junta. Recuerda, esta historia es completamente ficticia, creada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes y situaciones son producto de la imaginación, diseñados para hacerte pensar sobre el amor, los límites y la dignidad. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.